Hola chicos, buenas tardes. Espero se encuentren bien. Vamos a iniciar la primera clase de álgebra y primero les voy a compartir pantalla para que lleguen a ver bien todos los materiales que tenemos preparados para ustedes. Ok, como introducción, el álgebra surge de la necesidad del hombre de poder abreviar operaciones, diciéndolo de esta forma, para no tener que escribir tanto texto, mejor lo abreviamos en manejar cantidades un poquito más sencillas. ¿Ok? Por ejemplo, tenemos la gravedad, que es 9.81. Pero ¿cómo lo abrevian? Con una letra G. Entonces, álgebra usa letras para representar cantidades ya sean grandes o pequeñas o desconocidas. Lo primero que vamos a ver es qué son las expresiones algebraicas. Muy bien. Las expresiones algebraicas representan las relaciones que existen entre cantidades, magnitudes, pero también utiliza signos de operación, de relación y agrupación. Si se acuerdan, la semana pasada estábamos viendo nosotros la jerarquía de operación para reforzarlo y vimos que se ocupan simbologías que representan una operación. Bueno, ese es el uso del álgebra o digamos la implementación del álgebra en las matemáticas, porque en vez de decir voy a poner suma, sabemos que nosotros ponemos una pequeña tacha que sabemos que significa la suma. Muy bien. Este material que está en la diapositiva la van a poder encontrar en su manual, el que les compartí en la plataforma, para que puedan ir repasando. Para comprender el lenguaje es necesario apropiarse del significado de símbolos que representan ideas y conceptos. Vamos a poner un ejemplo. Aquí te dicen, convierte el siguiente enunciado en una expresión algebraica. La suma del triple de un número más el doble de otro número distinto al cuadrado. Realmente suena como que estoy haciendo, pero pura operación matemática en un texto. Ahora lo que nos toca a nosotros es representarlo con la simbología de álgebra. Y veamos el desglose. Primera parte del enunciado dice la suma. Por lo tanto, sabemos que nosotros vamos a hacer una suma. Y aquí está. ¿Qué hicimos? Hicimos una separación en donde hay una marca que es del símbolo de suma. Luego dice, del triple producto de un número. Estamos hablando que un número no sabemos cuál es. Puede ser 5, puede ser 6, puede ser 1.000.000, lo que sea, pero queremos que sea 3 veces. Por eso, en este caso, aquí pusimos 3x. Estamos abreviando tal número desconocido como la x. Al primero, porque ahí dice que son de dos números. Y dice, más el doble de otro número distinto. En este caso, por eso, como no es el mismo número, le pusimos y. ¿Sale? Y como dijeron que es el doble, por eso es 2y. Pero dice, el segundo más el doble de otro número distinto al cuadrado. ¿Qué quiere decir? Que ese número que no conozco, ese otro número, está al cuadrado. Por eso, veamos la representación final, 3x más 2y al cuadrado. Entonces, si se dan cuenta ustedes de un texto realmente muy largo, o no largo, sino que un poquito medio confuso, nosotros abreviamos en una simple expresión algebraica que nos hace un poquito más sencillo las operaciones. Correcto. Aquí hay otro ejemplo. Y de hecho aquí hay varios ejemplos. Aquí, por ejemplo, dice, convierte el lenguaje igual a la siguiente expresión, que es la que está acá, pero ahora nosotros no vamos a poner, digamos, ya no nos dieron el texto, ahora nos dieron la expresión y tenemos que, de la expresión algebraica, convertirlo al lenguaje común. Fíjense, aquí nosotros empezamos a desglosar. Aquí si se está dando cuenta, aquí donde estamos nosotros, o en la parte de afuera del paréntesis, sabemos que el paréntesis es un signo de agrupación, está el cuadrado. Por eso ponen aquí el cuadrado que afecta a los números. Por eso en el lenguaje común pusieron el cuadrado al inicio. Acuérdense que como la jerarquía lleva un orden, es un orden en el que se tienen que resolver, estamos empleando la jerarquía para poder también nombrar la expresión o nombrar, en este caso, el lenguaje común. Aquí recalcamos. Aquí dice el cuadrado y aquí está. Luego nosotros vemos que dentro del paréntesis se encuentran dos números y vemos que se están restando. La resta no se pone como tal resta, también hay otra forma de decirlo, de la diferencia, ¿sí? Porque diferencia tiene como que es similar a lo que es resta. Luego vemos que dice aquí, en esta parte, en la primera expresión que vemos, es un 2x. ¿Qué quiere decir? Así como vimos en el ejemplo anterior, vemos que está dos veces un valor que no conozco. Entonces aquí escribimos del doble de un número.
que está 2. Muy bien. Luego aquí vemos que en la parte de abajo vemos una y al cubo. Entonces quiere decir que es otro número diferente al primer número que habíamos hablado, que era la x, pero que está al cubo. Entonces aquí, por ejemplo, pusieron como lenguaje común y el cubo de otro número distinto. Por ejemplo, o en contexto, maestra, ¿y cómo quedaría entonces la expresión? El cuadrado de la diferencia del doble de un número y el cubo de otro número distinto. Entonces, ya vemos cómo podemos, y aquí están los dos ejemplos de cómo podemos poner o cómo podemos convertir del lenguaje común a una expresión algebraica y de una expresión algebraica al lenguaje común. Muy bien. Aquí hay varios ejemplos. Fíjense. En estos ejemplos que les pongo en esta parte, es como nosotros, digamos, situaciones de la vida cotidiana, podemos nosotros emplearlo o ejecutarlo como lenguaje o utilizar el lenguaje algebraico para no escribir tanto o para poder hacer nuestra operación de una manera más simple. Veamos el primer ejemplo. Lo vamos a checar. Dice, José tiene un terreno al cuadrado. ¿Y cuál es la expresión algebraica del perímetro? Muy bien. Esta pregunta, ahí dice, si esta pregunta se le hiciera a un alumno por adelantado de primaria diría que le faltan datos por responder. Sin embargo, dentro del marco algebraico podemos responderla, pues sabemos que lo que requiere es la medida de cada lado al cuadrado, entonces nombrando la literal que representa a esa medida, podemos expresar el perímetro. O sea, L la medida del lado del cuadrado, la medida del perímetro la podemos expresar como L más L más L más L. Y sabiendo que la suma de números iguales se puede abreviar rápidamente como resultado 4L. ¿Ok? Muy bien. Prosigamos. Notación. La palabra notación algebraica consiste en que los números son empleados para representar cantidades conocidas y determinadas. Y esta es la notación de algebraico, ¿no? Y las letras representan toda clase de cantidades, ya sean conocidas, que realmente esas son las primeras letras del abecedario, o desconocidas, que son de las últimas. Ok, estoy explicándole la notación, es cómo nosotros vamos a entender que que se utiliza también para álgebra, ¿no? Ok, luego las leyes de los signos. En la semana pasada, que estábamos viendo un repaso de todo el ciclo, hablamos de las leyes de los signos y les dije, oigan, hay dos leyes. Hay una para sumas y restas y hay una para multiplicación y división. La de sumas y restas, yo me acuerdo que les expliqué, les dije, si nosotros vamos a sumar términos iguales, y ahorita les voy a decir qué significa la palabra término, si los signos son iguales, se suman y se deja el mismo signo. Y si los signos son diferentes, o en este punto, para mi punto de vista, yo siempre le digo signos diferentes, se resta conservando el signo del mayor. Muy bien, eso es para las sumas y restas. Para multiplicación y división es lo siguiente, si yo multiplico signos iguales, va a ser positivo. Si yo multiplico signos diferentes, va a ser negativo. En división, lo mismo. Si yo multiplico signos iguales, va a ser positivo. Y si yo divido signos diferentes, perdón, va a ser negativo. Muy bien. Ahora, el término algebraico, y se los empecé a compartir la semana pasada, el término algebraico es el producto y o división de una o más variables y un coeficiente numérico. Yo les hablaba y yo les comenté que nosotros en álgebra ya no le vamos a decir el número tal, sino vamos a decir término. La palabra término y vemos que tiene varias partes. Está el signo, está el coeficiente, que es la parte numérica, está la literal o letra, para que entiendan, y está el exponente. Esto todo en conjunto es un término algebraico. Aquí estábamos hablando de la jerarquía de operaciones, son ciertas cosas que ya hemos repasado. Muy bien. Vamos a empezar con operaciones básicas, pero empleando ya álgebra. Yo me acuerdo que me preguntaban mucho, oiga maestra, cuando yo hago sumas y cuando yo hago restas, siempre el signo que tiene, si yo veo que es positivo, es cuando hay una tachita, y que es negativo, y es cuando hay un guión. O sea, para sumar es solamente se suma con la tachita y el restar simplemente se suma con el guión. Pero realmente, en la clase pasada habíamos visto que eso no es lo que nos denomina qué operación se va a hacer. Cuando nosotros vamos a sumar o a restar términos, tiene que ver con el signo que estos llevan. Por ejemplo, en las expresiones algebraicas,
Cuando se suman o restan expresiones, solo se puede hacer estas operaciones con términos semejantes. ¿Qué quiere decir la palabra semejantes? Que tengan la misma literal. Esto debido a la regla de la aritmética que establece que solo se pueden sumar cantidades de la misma especie. En las operaciones de suma o resta, solo es necesario realizar las operaciones de la misma especie utilizando solo el coeficiente de la misma. ¿A esto qué quiere decir? Cuando yo vaya a sumar o a restar, el coeficiente es el único, digamos, que trabaja. La letra va a seguir siendo la misma. Es como, por ejemplo, si yo tengo en una cesta 10 manzanas y empiezo a repartir manzanas y digo, muy bien, de esas 10 manzanas, yo voy a quitar 3. ¿Qué va a pasar? En la cesta van a seguir siendo manzanas, no van a quedarse sin manzanas. O no van a, las manzanas que quité no va a ser que ya no sean manzanas las demás. Entonces, son ciertas cosas que vamos a ir aprendiendo. Muy bien, fíjense, aquí tenemos el paso a paso. Leyes de los signos, que es lo que nos define qué vamos a hacer nosotros, si vamos a sumar o vamos a restar. Si tengo signos iguales, voy a sumar. Si tengo signos diferentes, voy a restar. Es lo primero que tenemos que hacer para una suma algebraica. Número 2. En suma o resta algebraica solo intervienen los coeficientes, que es lo que les hablaba. Los exponentes permanecen inalterables. En la pasada, si nos regresamos tantito en la anterior, en esta diapositiva, la letra no cambia, ni tampoco el exponente. A eso se refiere. El único que se va a modificar, o no a modificar, sino que se va a realizar la operación de sumas o restas, va a ser este coeficiente. Entonces, en este caso, el coeficiente y el signo son los que van a trabajar realmente. Muy bien. Ahora, fíjense en el punto 3. Es recomendable asociar los términos que contengan el mismo signo, aplicando posteriormente el punto 1. ¿Se acuerdan cómo yo les desglosaba cuando veíamos signos de agrupación? Bueno, entrábamos a signos de agrupación, que les desglosaba que habían varios términos con diferentes signos y les ponía en columnas. Bueno, aquí voy a acomodar todos los positivos. Aquí voy a acomodar a todos los negativos. A eso se refiere. ¿Para qué? Para que podamos simplificar o para que sepamos que como son del mismo signo, pues ocupamos la ley de los signos que dice signos iguales se suman. ¿Ok? Dice, siempre que se realizan operaciones con polinomios o expresiones algebraicas, debemos simplificarlos antes de hacer operaciones correspondientes. Ya luego vamos a ir entendiendo qué significa con polinomios y todo eso, y eso tiene que decir la cantidad de términos que contenga. Muy bien. Vamos al proceso, vamos ya directo a ver un ejemplo. Dice, reduce los términos semejantes de esta expresión. En este caso, cuando te dicen reduce, o es como aplica las operaciones para que te dé la respuesta. Si nosotros tenemos este ejemplo, 5b menos 6b más 7b menos 14b más 9b. En este caso nos estamos dando cuenta que toda esta expresión que nos acaban de poner, solamente hay una sola literal, que es la letra b. ¿Ok? Entonces, eso es para darnos cuenta que no tenemos otra letra, nada más una. Quiere decir que solamente va a haber un solo ejemplo. Oiga, maestra, entonces, si hubieran más letras dentro de mi expresión, ¿habría más ejemplos o habría más resultados? O sea, ¿el resultado sería de más de una cantidad? Claro que sí. Dependiendo de la cantidad de letras que tengamos, va a ser de la cantidad que sea mi resultado. Ya lo vamos a ir viendo bien. Fíjense, proceso. Se recomienda asociar las cantidades positivas y luego las negativas. ¿Se acuerdan que yo las ponía en columnas? Puede ser lo mismo. Aquí, por ejemplo, lo que hicieron fue ordenar a todos los términos positivos antes que a los negativos. 5b, 7b, 9b. Y luego asociaron o pusieron después, para que me entiendan, menos b y menos 14. Primero, ¿qué se hizo? Los signos positivos o los términos positivos los sumaron, que fue este, 21b. Y luego los negativos, 6b con 14, por eso dio menos 20. Oiga, maestra, ¿pero por qué dio menos si se sumó? Aquí aplicamos la ley de los signos, que dice signos iguales, se suman, pero se mantiene el signo que tenían desde el inicio, para que me entiendan. Muy bien. Después, estos dos, aplicamos otra vez la ley de los signos que dice signos diferentes, se restan conservando el signo del mayor. Ustedes me van a poner aquí, hoy maestra, en el ejemplo que tiene ahí, yo no veo que diga más 21b. En álgebra, casi no es, yo siempre le digo como que, ay, no se ve como que fino poner el signo positivo. Entonces lo omiten, pero es un signo que
No es necesario ponerlo, pero se sobreentiende que es positivo ese término. Ok, entonces en este caso hacen la resta, en este caso se hace la resta de 21b con el 20b y da 1b, pero no se pone el 1, porque igual, ¿para qué poner un b si la b ya sabemos que solamente hay un término? Muy bien. En la siguiente es el mismo procedimiento. ¿Cómo que mismo procedimiento? ¿Qué hicimos? Vemos que todos estos términos que están aquí, o la expresión que está aquí, estos, todas son con la letra B. Bueno, ya no es la letra B, ahora están ya con la letra M. Entonces, aquí representan y podemos volver a hacerlo. Y aquí, si se dan cuenta, hicieron de la misma forma. Aquí primero se recomendó, se puso los positivos y luego los negativos. Maestra, ¿y si lo hago al revés, es incorrecto? No, también lo puedes hacer, como tú te sientas más cómodo. Aquí acomodaron las cantidades positivas y luego las negativas. Se hizo la resta, pero en esta ocasión se dan cuenta ustedes que al momento de restar 15m positivo con menos 20m, la respuesta dio negativa. ¿Por qué? Porque el término negativo era el mayor en esta expresión. Muy bien. ¿Y qué se dijeron? Ya no vamos a ver fracciones. ¿Se acuerdan que vimos o repasamos fracciones? Muy bien, pues también con las fracciones vamos a tener que trabajar. Por eso yo les explicaba que cuando nosotros hiciéramos restas o sumas, mi recomendación era ocupar el mínimo común. ¿Por qué? Porque nos simplifica hacer de grandes cantidades. Pero si se dan cuenta, en esta expresión que nos acaban de poner, no solamente hay una letra, hay dos. Está la H y la letra Y. Por eso ellos aquí hicieron una separación para poner todas las H solamente de un solo lado y todas las Y de un solo lado, o sea, de otro lado, para que me entiendan. Aquí, por ejemplo, pusieron la expresión de 3/4 de H aquí, como esta era de Y, lo puse abajo, o sea, empezaron a ordenarlo correctamente. Muy bien. Una vez que ya lo ordenaron, no nada más lo ordenaron y me va a decir, maestra, no, pero mire, este debió haber estado aquí, pero ellos, acuérdense que les recomendaron, bueno, aquí en el libro se recomienda poner las cantidades primero positivas y luego las negativas. Aunque cuando nosotros vimos en la explicación de la semana pasada, nosotros podíamos, no importa poner positivo o negativo, siempre y cuando no se nos olvide el signo. Muy bien. Ahora, aquí tenemos otros ejemplos. Este lo anexé de otro libro que a lo mejor ustedes no lo tengan. Es de Benjamín Garza, pero les voy a hacer llegar las diapositivas para que ustedes vayan checando los libros y para que vayan igual leyendo. Pero, por ejemplo, aquí dice, suma las expresiones a 3a cuadrada más 5b más 2a cuadrada menos 3ab más 4b más 7ab menos b. En este caso, si se dan cuenta, tenemos varias letras. Es más, tenemos términos un poco revueltos. Tenemos A cuadradas, tenemos B, tenemos AB, tenemos otra B solita. Entonces, ¿qué se hace? Se ordenan en columnas. ¿Se acuerdan que cuando nosotros vimos, jerarquías de operación antes de entrar, yo les expliqué, pero en vez de nosotros por letras acomodamos por los positivos y los negativos. O sea, ponía positivos y les ponían una columna y poníamos todos los números positivos de un lado. Y luego restas y ponemos todos los números negativos. Es lo mismo, pero ahora ya no vamos a trabajar por acomodar por signo. Ahora vamos a acomodarlo por la letra. Ahora, en álgebra hay una regla muy fundamental y se tienen que ordenar en orden alfabético. Pero si la misma letra se lleva a repetir, en este caso vemos que está la A, AB, por ejemplo, A cuadrada y está AB. Maestra, ¿y ahí cómo se ordenaría? Bueno, pues ahí se ordena por el exponente. Alfabéticamente todavía, pero ahora exponente. ¿Qué quiere decir? Va del exponente mayor hacia el exponente menor. Muy bien. Si se dan cuenta, aquí se ordenó, digamos, esta es la primera columna de A cuadrada. Luego la columna de AB, maestra. ¿Y por qué no fue primero la de B? Porque sigue estando A. Entonces A alfabéticamente va primero que B. Y hasta el final pusieron B. Y ahí, si ustedes se dan cuenta, y quiero que vean bien, aquí los únicos que trabajan son los coeficientes, no trabajan las letras. Las letras siguen siendo las mismas. Aquí, como vieron que 3 y 2 son positivas, el resultado siguió siendo positivo. Entonces, ¿qué hicieron? Solamente sumaron el 3 con el 2. 3 con 2 son 5. Y siguió siendo A cuadrada en ambas. Hay gente que se equivoca y piensa que también los exponentes se suman, pero en esta operación no es.
Vamos a verlo más adelante, pero en esta operación no se hace. Aquí otra vez, ¿qué hicieron en esta columna? Bueno, menos 3AB más 7AB. En este caso, aplicando la ley de los signos diferentes, se restan conservando el signo del mayor. Como el mayor era positivo, por eso quedó más 4AB. Y en la última que está aquí, nosotros vemos que, ay maestra, pero ahí vemos que hay de 2 signos positivos y uno negativo. Bueno, pues puedes aplicar la ley de los signos como te convenga. Primero con los signos iguales sumarlo y después restarlo con el diferente o hacer la mezcla. La idea es que digamos que sigamos bien la regla de la ley de los signos. Aquí, por ejemplo, yo lo hubiera hecho de esta forma. Veo 2 positivos y lo sumo. Y digo, bueno, 5 más 4 son 9. Pero veo que aquí hay B. Hay un negativo, entonces voy a restarlo, la cantidad que sea, pero yo como no veo un coeficiente, no significa que no haya nada, es que el coeficiente es 1. Entonces, por eso se le resta 1 y da más 8B. Y mi resultado es este. Maestra, ¿ya no puedo hacer otro resultado? No. Acuérdense que les dije, la cantidad de letras que tengas o de términos que tengas, ya sea A cuadrada, AB más B, la cantidad de letras que tengas o combinaciones que tengas de letras, porque también en este caso vemos que hay una combinación de A con B, la cantidad que tenga va a ser la cantidad de resultados que tengas. No puede ser solamente un solo resultado porque he visto que luego esto quieren sumarlo y tampoco se puede. Aquí igual tenemos sumar expresiones y tenemos otra de la explicación. Es el mismo concepto. Vemos que todas están con X y Y, pero vemos que los exponentes son diferentes. Por el simple y sencillo hecho de que los exponentes sean diferentes, estamos hablando de que no es el mismo término. ¿Ves que estábamos hablando de la especie? Que decía que una regla fundamental era de que tienen que sumarse de la misma especie. Muy bien. Por un exponente que sea diferente, digamos que ya no es de la misma especie, por eso tenemos que juntar los que sean de la forma literal exactamente iguales. Aquí ordenaron, igual hicimos lo mismo que en la parte de arriba, primero ordenarlo, en vez de ordenarlo por signo, si es positivo o negativo, se ordenó por la parte literaria, o sea, de la letra, y luego se hizo lo de la operación. Aquí, acuérdense, lo que nos rige no es que si nos dicen vamos a sumar, todo se suma, no. Nos rigen los signos que tengan cada uno de los términos. Muy bien. Muy bien. Bueno, pues hasta aquí espero que hayamos entendido lo que son los conceptos básicos. Recuerden que la mayoría de las cosas que les expliqué o de la información se presenta o está en el material que yo les mandé con anterioridad en el cuadernillo del semestre. De todos modos, se los voy a estar anexando para que ustedes vayan repasando. El día de hoy, como a las 6:30, yo les dejé una actividad, bueno, de hecho fueron 2 actividades, la actividad para el miércoles y la actividad para el sábado. La actividad para el miércoles son pequeños datos fáciles que son más de teoría y lo van a poder ustedes irse guiando con el libro o con el cuadernillo de todo el semestre que vamos a estar usando. Y también les dejé unos ejercicios, pero acuérdense que los ejercicios se los dejo para el día sábado. No se olviden que las fechas de entrega son bien puntuales en plataforma y que una vez que se cierre la plataforma ya no hay otra opción de entrega. Siempre trato de darles actividades que sean fáciles y que tampoco sea tan de un día para otro, sino que sí tengan su colchoncito de días para poder resolverlos y que puedan entender la materia. Si hay dudas al respecto acerca de cómo hacer alguna operación de las que le mandé, vamos a programar una videollamada, o sea, una clase online durante esta semana en el horario escolar que ustedes tengan para poder solucionar cualquier duda que tengan. Espero que pues la clase haya sido de la mejor, no sé. Y espero verlos pronto, chicos, y pues nos estamos viendo. Hasta luego.